Aló, buenas tardes. Señora Evelyn Matei. ¿Cómo le dijo? ¿Evelyn? Fue muy patudo. Preferiría partir por señora Evelyn Matei. ¿Cómo está de su modo? Oiga, yo sé que usted sabe economía y era Matea. Así que somos dos. Yo no puedo sacar el título de Magíster en Gestión de Empresa. Es en el MBA de Industria. A pesar de que hice todos los cursos. Pero como no estaban los datos en el Poder Judicial, me costó un mundo penetrar. Porque tenían ocultadas las actas de remate. Y descubrí graves. Descubrí que era un cartel. Confirmé la hipótesis de Ricardo Paredes. La prehipótesis de carteles y corrupción en el mercado de remates judiciales somos dos, así que no cargo con la frustración porque realmente lo que importa es la experiencia. Oiga, le digo algo, es bueno y todo es la quería me dio una lección de humildad y realmente muestra su autoridad al escuchar sus declaraciones de perdón ante la sociedad, porque son pocas autoridades y capaz también de criticar a su y no dejar de honrar a su padre por las rectificaciones que usted hizo, que creo no tengo por qué dudar que son sinceras, sobre declaraciones que ya están olvidadas y pasadas. Y también felicitar a Carolina Toa, quien expresó y defendió a su papá y era una de las víctimas. Entonces me pareció un diálogo muy honesto, muy sincero entre dos mujeres que si bien siendo rivales, se desafían y se expresaban el dolor que una sentía a la otra a través de declaraciones que tal vez usted había vivido desde otra visión y no podía empatizar directamente con el dolor de los otros. Pero al compartir esto sin forma sincera, usted en humildad reflexionó y pidió perdón. Un ejemplo de autoridad, un ejemplo que debe ser imitado por muchos, porque una autoridad que no tiene humildad se vuelve un déspota, un tirano y un soberbio, que en vez de bendecir, oprime, en vez de ser un reconciliador, un pacificador que crea puentes, simplemente se vuelve un dictador, aunque vive en democracia. Me pareció muy interesante la defensa a su gestión sobre seguridad en la municipalidad de Providencia. Yo vivo en Providencia en dos direcciones. En una de ellas es me asaltaron frente a un kiosco. Justamente era en época en donde sufría de un juicio laboral. Siempre cuando estaba en juicio sufrió asaltos o algún tipo de ataque repentino. Escondí mi computador con información, así que se lo voy a poner la información. Sí. Le cuento algo. También sufrió portonazos acá en la Florida. Le cuento un dato. Me pareció interesante su dato porque está hablando con datos, lo que me parece un avance frente a la discusión de los candidatos. Por lo tanto, destacando lo positivo, nombró que un número de 900, había tenido 900 detenidos, algo así. Disculpe que no recuerdo el dato, pero al fondo lo que voy es que yo estuve analizando los datos de la Municipalidad de la Florida hace un tiempo, era un año atrás, y me di cuenta de analizar los datos de portonazos. Entonces, están los datos de portonazos en efectuados en la universidad en forma mensual. Y tengo una prehipótesis que tienen una conducta sistémica. Una conducta que es que ofrece un patrón a un patrón que pareciera regular. Por lo tanto, me ha parecido algo sospechoso. También me parece algo sospechoso porque siempre sabemos que hay intereses creados y corrupción que no sabemos. Es delicado levantar hipótesis, pero con la debida precaución me atrevo y con la debida prudencia a levantar los siguientes. Si hay un patrón, habría que confirmarlo mediante estudios estadísticos y econométricos y también de economistas. Pero no es fácil, no es difícil. Simplemente se puede estar. Con una manera Excel se puede hacer, con modelos lineales. Pero me gustaría saber datos de portonazos mensuales y en qué lugares se ocurrían en Providencia, a qué hora y qué lugar era el lugar por donde huían, porque la Florida lo tenían.
Ojo, era un desastre la Contraloría, pero había un informe que era interesante. Entonces es, teniendo el dato mensual de portonazos, dónde ocurre, por qué ruta escapan, se puede hacer un plan en donde simplemente se elaboren, se dejen cámaras por las rutas más usadas, donde ocurren los portonazos, lugares donde más ocurren portonazos, y se instalen barreras que se puedan subir mediante control remoto por la policía, por donde va escapando el delincuente, evitando y rodeando, y después haciendo un círculo de tensión por la policía que actúe rápidamente. De esta forma, tomaría a lo mejor o sería un operativo que tomaría al principio tiempo y alarmaría un poco a la población, pero generaría una disminución del portonazo de forma muy interesante. ¿Por qué? Porque aislando, tú subiendo estas barreras que podrían estar de manera automática de las calles de tránsito automóviles, lo encerraría y lo detendría. No podrían poder escapar. También se podrían generar barreras de cierta hora por lugares donde más transitan y entran a sus poblaciones. ¿Por qué le digo? Porque estas barreras pueden subir y bajar. Entonces es necesario tener cámaras, sin duda, de seguimiento para poder encontrarlos. Y también disminuyendo los portonazos y generando estos círculos, que generando barreras y pues círculos con alarmas, tipo también que le alentaran a la ciudadanía como verdaderas bombas de sirenas, es para prevenir accidentes de tránsito y tuviera un equipo que realmente actuara en forma rápida, se eliminarían los portonazos. Se podrían eliminar, sería una forma. Es tan relevante eliminar los portonazos porque el riesgo de perder un auto es caro el seguro y la prima es cara. Se pagan más de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 pesos, depende del automóvil, por ese concepto. Monto que impacta fuertemente en los hogares. Entonces, disminuyendo los portonazos, también disminuimos la carga de los hogares de un ítem que cuesta caro. Se disminuye el robo más caro y más dañino, y dañino, uno de los más dañinos, que aparte del robo con violencia, es en nuestra ciudad. Y por lo tanto también se disminuiría la prima por riesgo que se paga en la empresa de seguro, que se llevan, se desembolsan una gran cantidad de utilidades y que lo hicieron y que, como ya, que subieron las primas en pleno coronavirus justificando que los repuestos no llegaban. Ojo, la empresa de seguro están midiendo el seguro de una forma que no es técnica, sino que es así. Entonces, entregándole parámetros duros, estarían obligados a disminuir la prima si nosotros disminuimos el robo de portonazos, ¿cierto? Que es lo más caro en la prima de seguro de autos. Y el otro entregaría una ciudad más segura. También creo interesante analizar este dato que le digo, porque en la Florida tengo esa hipótesis. Entonces, puede que haya concertados. Puede, puede. De una prehipótesis. No tengo el dato. Solamente es un dato que vi al pasar que tendría que revisar. Pero habría que hacer análisis. Es, si no hay medidas de esto, ¿por qué no se han tomado? Porque no son fáciles, no son difíciles de tomar y tampoco tan costosas. Pero sí potencialmente generan un ahorro en seguridad y en un ambiente de seguridad también que impactaría fuertemente en el bienestar de la ciudadanía sin generar la alerta y la alarma que los conductores, sobre todo que de noche, manejan. Lo otro generaría un ahorro en en los hogares y comprimiría mucho las finanzas y como sería un aumento de sueldo. Le pegaría a las rentas de la empresa de seguro, que están con utilidades bastante altas sobre el mercado, por los riesgos que dicen tener. Entonces, es una forma también. Lo otro le consulto. ¿Se puede hacer un análisis de eso? Porque usted nombró 900 detenidos mensuales, pero el punto es, ¿cuánto es la disminución
violencia de género. No lo estoy criticando, sino que tratando de hacer un aporte, porque es necesario tener esos datos y propuestas concretas de forma táctica de cómo se atacan y se ataca el que roba hacia el portonazo, porque atacándolos en 3 meses se disminuiría porque ya saben que serían pillados. Y lo otro es lo siguiente, es aumentando las condenas para este tipo de cosas. Lo otro es que la ciudadanía fuera educada para que ocurriera este tipo de operativos, sabiendo que cuando ocurre esta alarma es porque se cierran en círculo el lugar donde se fue detenido y se cierran con bloques automáticos las calles, así como que se alzan barreras para que se vea impedido de huir en el auto. Podría huir corriendo. El punto que sería pillado por un motorista carabinero. Lo otro es lo siguiente. Es lo siguiente. Es lo siguiente. ¿Cuál era el concepto ese? Es lo siguiente. Es lo siguiente. Bueno, ese era un tema. Era un tema, pero el otro se me fue. ¿Qué quería preguntar? Es. Ah, ¿Usted qué opina de la gestión municipal? Porque hay municipalidades que tienen más recursos, menos recursos y están muy dependientes de la que reciben por permiso de circulación. ¿No encuentra usted que el cargo de municipio está muy popularizado? Entra Katy Barriga, sale Ronnie Dance, entra Javier Conja, sale Carter, que tiene la Contraloría, un uniforme desastroso, y ahora se haga hacer cargo de la Araucanía. Entonces, me pregunto, ¿por qué Oriente tuvieron contratos y con rentas sobre el mercado para profesionales que no estaban, que estaban poco capacitados con rentas sobre el mercado? Estudié toda la renta. Él me cae muy bien porque tiene otro hijo adoptivo, entonces estoy atacando a alguien que me cae bien desde mi comuna. Entonces le encuentro algo. Se otorgan muchos contratos en las municipalidades que son licitaciones a la buena. Entonces no es necesario una administración centralizada de la municipalidad para otorgar licitaciones globales que puedan generar mejores condiciones a mejores precios y así ahorro costos y se estandarizar la administración municipal. Incluso se reorganizarán los municipios y se generan alianzas entre municipios para generar actividades en comunes. Sí, 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 sí. Lo otro es lo siguiente, es para disminuir los asaltos. Tenemos vida nocturna. Creo que es necesario crear lugares donde en la noche las personas que van a carretear o a bailar puedan tener un lugar en las comisarías donde esté dispuesto para personas que por cualquier actividad, trabajo, turno de noche, en hospitales, o están saliendo de cualquier actividad, porque hay actividades también una actividad decente. No creo que usted se ponga eso. No estén con copete, obviamente. Que en las comisarías tuviera un recinto especializado, una habitación donde se pueda pasar la noche cualquier persona estando de forma segura y no expuesta en la calle o en cualquier lugar, porque en Santiago no hay. Entonces serían puntos seguros donde estarían las personas que tienen que pasar la noche y tienen que caminar por calles peligrosas. Se irían a las comisarías a esperar la locomoción, porque es donde más ocurren los asaltos. Puntos de seguros, donde habrían cámaras de seguridad y habrían controles de entrada y salida de registros, de tal forma que nadie podría asaltar a los que están ahí. Lo otro es lo siguiente. Así como cuando se tocan las alarmas de bomberos porque hay un incendio y se quema un hogar, se quema la casa, la estructura metálica, ¿no usted encontraría que cuando un juez comete una prevaricación, un error judicial, no sería bueno que existiría un botón rojo para que cuando están quemando un hogar y lo están incendiando con niños en casa y el futuro hipotecando y daños psicológicos ocasionando, no es más grave que un incendio a lo material, aunque sabemos que también lo es? Pero así como corre los bomberos, no es necesario que exista un cuerpo de oficiales o de jueces, de hogares,
sobre todo dentro de una familia, donde sabemos que es un conventillo y ocurren muchos errores, y está caracterizado por la ineficiencia, inoperancia y la incapacidad, y la soberbia para resolver sus casos, y la lentitud. Entonces, tener un botón rojo que anunciara errores por dentro de familia que fuera independiente y que al día siguiente fuera a fiscalizar medidas judiciales que fueron otorgadas porque ellos simplemente son ambos señores y autónomos. Entonces, es necesario, como monopolio, generar tribunales, tribunales especiales, autónomos, donde incluso los privados nos pudiéramos inscribir decentes y pudiéramos registrar nuestro historial, nuestras conductas y poner cámaras en nuestras casas, de tal forma que siempre estuviéramos monitoreados y aquel que nos quisiera inculpar vea lo que ocurre en nuestros hogares con cámaras, y así nadie nos podría inculpar o culpar de falsas acusaciones y quería comprobar al tiro que fue falsa acusación, porque yo creo que hay papás que estamos dispuestos a que los tribunales nos pongan las cámaras y así disminuimos el costo de 3 años parados dedicados al juicio y que fuéramos examinados porque no tenemos nada que ocultar y por lo tanto tendríamos derecho a ese botón rojo cuando ocurra una justicia. ¡Pa! Llegan los oficiales de justicia de alta capacidad a intervenir a los tribunales de justicia, junto a Gendarmería también, para darse preso a todos estos jueces prevaricadores. Me parece que es una forma de atacar el monopolio de la justicia y negligencia que hay en Chile. Y así dar seguridad a los hogares cuando la mentira ataca tal como la delincuencia. Lo otro, yo creo que es necesario que creemos un ambiente competitivo en las desde el punto de vista sano. Yo creo que a Chile le falta ser competitivo. Tenemos que ponernos objetivos. Por ejemplo, así como en minería se ponen avisos con paneles eléctricos, poner avisos. ¿Cuántas listas de espera llevamos este mes pendientes? De trasplante de córnea, de cataratas, de hígados, de diabéticos, de personas que están sufriendo en alerta de ser amputados por diabetes, porque están amputando el pie, de personas que están en oncología esperando listas para hacer con tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Entonces así monitorear y ponernos metas trimestrales. Esta es la meta de que se bajen todas las listas de esperas y generar planes para generar médicos que están dispuestos a recibir el horario que corresponda para sacar la lista de esperas de forma rápida. Porque no puede ser que se nos estén muriendo personas y viviendo esperando 8 años, como el caso mío por trasplante de córnea. Sabiendo que la obstrucción está en los familiares que toman la voluntad, que niegan la voluntad de la persona en vida que decidió donar. Entonces esa ilegalidad no puede ocurrir porque es un abuso de poder de los vivos sobre los muertos. Y le digo algo, los muertos le están quitando a aquellos que quieren dar vida aún estando fallecidos. Recordemos que Cristo venció el imperio de la muerte. Entonces los cuerpos fallecidos luego resucitarán en cuerpos nuevos, perfectos y sin imperfecciones, y viviremos eternamente a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces también estamos hablando de un concepto real y de la redención. Es una forma concreta de evangelizar, anunciar cuántos trasplantes y metas trimestrales tenemos para incentivar a la población a cumplir objetivos y también de esa forma motivar e incentivar actos de solidaridad que fueron dichos en persona y que no sean negados por familiares que lo detienen, sino que sean incluso honrados, que sean incentivados, comprendiendo el dolor que viven en ese momento. Entonces, que se genere un incentivo, un apoyo en ese momento psicológico, incluso alguna retribución honorífica, no monetaria, para no prestarse para el tráfico de órganos, pero un acompañamiento para que su decisión no cambie debido al dolor que están pasando. ¿Se entiende? Lo otro es lo siguiente. Me parece urgente y necesario que debido a la cantidad de divorcios que hay en Chile y el problema en las familias y las separaciones que va a causar un país con baja natalidad, destrucción de hogares, pobreza, niños arrojados al abandono, es necesario
que se cree en las escuelas se explique lo que es la relación de pareja, cuál es el fin, las distintas visiones que existen y se le dé espacio tanto a las visiones católicas, reformadas, cristianas, reformadas, que vienen de Europa, como en mi caso, lo que creemos sobre el matrimonio, la vida en pareja, que es el pololeo, qué significa, y no solamente panfletos de condones y preservativos y empatía el día después. ¿Por qué? Vivir en pareja puede ser una bendición, pero también se te puede transformar en un infierno de mentiras, adulterios y destrucción de hogares y niños abandonados. Entonces, si la familia es el núcleo de la sociedad, entonces eso requiere formación desde el hogar para crear jóvenes y niños responsables. Y lo otro, creo que es necesario una ley del bullying, que castigue el bullying y que castigue las conversaciones de hombres sobre las mujeres que hablen en forma degeneradas, porque esa es la conversación típica de los hombres en Chile. Hablan de minas y usan un vocabulario simplemente reflejando lo que hay en sus mentes y en sus corazones. La usan como objeto. Le pregunto a usted, el virus de los reggaetón que proclaman simplemente incentivan a ver a la mujer como un objeto, ¿usted cree que ayuda al ambiente social de una cultura sana y de respeto a la mujer, a las niñas, a las jóvenes y a las ancianas? Sino que incentiva al macho, al vulnerador, al sensual, al que solo piensa con una mente erotizada y no ve el valor que hay en los corazones de las mujeres, que son más sensibles, más concretas, ordenadas, más cercanas, más empáticas al dolor, por el hecho de ser madres, por el hecho de tener una emocionalidad muy distinta a la nuestra. ¿Por qué no sabemos, si hablamos de igualdad de derechos, por qué también no sabemos identificar las diferencias? Porque si somos diferentes. Entonces, ahí leí un libro de una Yanira, creo que no me acuerdo, que decía, las mujeres son diferentes, pero hay que identificar las reales diferencias para que podamos entender y saber tratar a las mujeres y los hombres también sepan tratar tanto el hombre como la mujer y el hombre a la mujer y cuáles son los males también. Uno de ellos creo que es las violaciones, obviamente, el acoso, la promiscuidad, la falta de compromiso en las relaciones y el no tener idea qué es el pololeo y qué fin tiene, qué es el matrimonio, cuáles son los problemas que se dan y cómo evitarlos. Y los formandos en que cuando en crear jóvenes que no vean el tener hijos como una maldición, sino como era antiguamente, que eran bendiciones. Y que se incentive la natalidad, porque si no vamos a crear un país de ancianos y con baja masa laboral y una alta carga de personas que no producen ingresos y por lo tanto más gastos que ingresos. O sea, y eso define mucho la economía del país. Creo que también es muy necesario que Chile tenga una visión internacional sobre el mercado laboral de países como China, Bangladesh. ¿Qué ha pasado? Muchas empresas han obtenido ventajas competitivas debido al bajo costo laboral de sus países y han trasladado sus instalaciones para allá, abusando del trabajo de niños y de mujeres a precios que no alcanzan a salarios que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. ¿No le parece a usted que habiendo una ventaja competitiva basada en un costo reducido debido a condiciones laborales bajo el estándar de dignidad y ético, no es necesario crear un acuerdo entre países que permita fijar estándares mínimos de salarios, de condiciones laborales, de riesgos, para asegurar la dignidad en los puestos de trabajo? Porque el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino un lugar donde desempeñamos nuestras facultades, donde hacemos compañerismo, donde realizamos, donde nos hacemos parte del abastecimiento, de proveer para nuestros hogares. Y parte también
de cómo creamos productos necesarios y no productos simplemente que sirven para alimentar la vanidad y generan gastos innecesarios en las familias, ¿cierto? O sea, es otro tema, pero me refiero que es ¿cómo le podríamos hacer bien a un país? ¿Cómo podríamos lograr intervenir en el mercado laboral desde acá Chile, siendo un país tan chiquitito, en mercados grandes, como los países que han externalizado su producción en estos países asiáticos como Bangladesh, China? ¿Cómo un David podría apuntarle medio a Goliat con una canica, con inteligencia y sabiduría? Le digo una idea, que hombres de fuste, empresarios, que han sido bendecidos porque he obtenido, por ejemplo, algunos de ellos, empresas de mercado a bajo precio, como es el paper que le recomiendo al hijo de Sebastián Piñera, que está en el Family Office de Valdés con él. No me gustó su crítica al señor Mario Marcel, pero lo felicito, porque creo que el hijo del presidente, que estudia comercial y sabe de inversiones, tiene que meterse en la discusión. Y eso me encantaría que también usted fuera partícipe. Así que yo con respeto le digo que estoy en desacuerdo, pero como somos de la misma edad, no tengo ninguna realidad, solamente que me alegra que el hijo del presidente Piñera se meta en la discusión. Pero sí voy a salir a defender al ministro, porque creo que su opinión no la comparto. Pero es parte de la libertad de expresión. Pero sí me gustó que opinara. Porque los veo como una familia que está comprometida con la sociedad, no como los príncipes de Inglaterra, que realmente viven en puro. Sí, pues, eso habla de que heredaron el don del papá, que muchos lo criticaban, pero yo creo que él sabía que era unos pocos de derecha y que era capaz de defender un país teniendo males y bienes como cualquier persona. ¿Para qué lo vamos a criticar si ya falleció? Pero él podría haberse dedicado simplemente a divertirse y a un segundo gobierno sacrificó a su familia y su señora luego se postergó él misma teniendo nietos que disfrutar. Entonces, también hablemos bien de que los que muchas veces criticamos por ser millonarios ya han hecho un sacrificio y se han enfrentado a situaciones difíciles porque nadie le avisó antes que un estallido social ni se presentaron a negociar. Simplemente lo hicieron cagar. Y por lo tanto creo que fin a esos delincuentes de estallido social. Le invito a los estudiantes a hacer manifestaciones artísticas inteligentes, no violentas, que hagan reflexionar a la autoridad y que las fuercen mediante el esplendor de la belleza, la creatividad y el ejemplo a hacer su trabajo. Porque mediante una luz más potente se muestra la oscuridad de aquellos que no han ejercido su labor. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué es? ¿Qué sucede si se levantan empresarios que podrían entrar a fondos de inversión, diversificando las áreas de producción en las cuales se encuentran de distintas áreas, que sean chilenos, sobre todo benefactores de estas empresas que liquidaron a bajo precio en el año 82, y el señor Marcel hizo un paper sobre eso? Regalos de la dictadura a algunos privados, que pues con su esfuerzo, claro, por supuesto, le hicieron crecer. Y a condiciones de obtener crédito al mercado también, bastante, en condiciones favorables y capital, casi en forma gratuita, con beneficio tributario, que la gente de dominio de mercado y hacen casi imposible que hablemos de que en Chile hay una economía libre de mercado. Eso no existe. No lo vendamos al cuento. Entonces, en vez de tratar de tirar el odio y de protegernos de la historia y estar con ideas de embargo o de revolucionarias, es invitarlos a estos empresarios a que en vez de invertir sus excedentes en offshore o en los países como Estados Unidos o en otros, que traigan sus capitales que están rentando a renta fija muchas veces, que lo traigan a Chile y que se prohíban el offshore porque
traigan a Chile, inviertan en nuevas industrias de clúster para que, por ejemplo, podamos crear y ser potencia alimentaria, porque Chile tiene potencial, creando mejor, cultivando con mejor tecnología, haciendo mejor uso del terreno y evaluando los activos biológicos como técnicamente, no a la tecnología que existe hace 20 años atrás. Por lo tanto, las forestales, evaluando una forma de sus inventarios, mientras que la tecnología y la actual y la innovación permite que cada metro cuadrado de tierra y activo biológico pueda rendir mucho más que lo que son valorizados los inventarios, de acuerdo a los criterios contables de normas vigentes. Entonces hay tarea para las auditoras también, de generar formas de valorizar activos que se subvalúan y por lo tanto impactan en la tributación de muchas empresas y en los ingresos fiscales. Un desafío. Y también un desafío es costear las externalidades externas que generan muchas forestales secando las tierras, cuestión que es fácil probable, generando un costo de oportunidad, un daño que debe ser costeado y valorizado en los costos directos que genera. Otro desafío urgente para la autora y el mundo teórico. Don Renzo Corona, usted como socio de los Coopers, creo que aprendió que la auditora no es tan solo para generar ingresos. Ya aprendieron la lección de los casos de corrupción y me parece que usted es una excelente persona para liderar un proyecto así. Yo trabajé en PricewaterhouseCoopers 2 años, lo conocí y lo felicito por su declaración de reconocimiento de que había narrado el camino por algún tiempo, pero lo corrigieron. Un saludo a don Enrique Alea, que me traje con él, Anthony Dawes, y a un socio actual que fue compañero mío como asistente de él, tenía ya el papel de socio, así que tenía después asegurado que es Jonathan Johansen, no juego. Venía de otro colegio y ahora en el nacional, entonces no tenía todo. Vengo de abajo. Oiga, entonces es potencia alimentaria. ¿Por qué? Porque es necesario. Podemos levantar empresas que están produciendo en Bangladesh y China con trabajo infantil, mujeres, lograrlo a través de negociaciones comerciales que sean inversionistas, el Estado un 50%, inversionistas privados que lleven la administración privadamente, pero con propiedad del 50% con crédito del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o también emisión de deuda chilena, porque si bajamos la delincuencia y estabilizamos la economía, el índice de riesgo va a disminuir y por lo tanto voy a poder emitir deuda a menor costo. Entonces, levantando empresas de allá que estén produciendo, incluso trayendo sus trabajadores para acá, podemos crear clústeres de industrias, de sectores productivos nuevos, por ejemplo, incentivos en robótica, traer empresas hechas de China y sus empleados, 100, 200, 300 empleados, creando barrios de producción, barrios de vivienda que estén cerca de estos lugares, con estructuras nuevas de viviendas, que no sean bienes inmuebles pegados al terreno, sino que sean bienes muebles, que de los inmuebles pasemos a muebles, es decir, que se pueden trasladar, no estén pegados a la tierra. Estilo más de Japón, donde se vive en habitaciones más pequeñas, pero no tan rústico como la minería. Entonces se puedan hacer con viviendas modulares, donde se compren módulos de la vivienda, una habitación con temperada de una, y se pueden también comprar dos módulos, se pueden estar conectados, después se agrandando la familia, y que podrían ser trasladables de un lugar a como una hora, dependiendo si va cambiando el lugar donde se va a vivir más cerca de su área laboral. Entonces, eso haría que muchas veces el impedimento de cambiarse de trabajo en otro es un obstáculo por los traslados y el sector donde vive se disminuiría ese obstáculo y por lo tanto generaría más movilidad en el mercado laboral y más flexibilidad, y también se generaría una disminución del mercado hipotecario. ¿Por qué? Porque generarían soluciones habitacionales a menor costos, pero de acuerdo
a un segmento de la población, sobre todo jóvenes, que tienen una gran relación laboral, módulos que sí sirvieran de inversión de largo plazo, costarían a lo mejor 8 o 10 millones de pesos, pero mucho menos que los 30, 40, 50, 60 que vale un departamento, y tuvieran siempre, fueran modulares, y por lo tanto pudieran agrandarse si ha crecido la familia, y pudieran también estar dentro de un lugar seguro, barrios protegidos, con ambientes familiares, con espacios verdes, y no fuera un campamento minero, sino que fuera un, un barrio modular de bienes muebles y no inmuebles, porque tendría la flexibilidad de trasladarse a la hora de querer cambiarse de comuna o de región. Por lo tanto, de esa forma incentivaríamos una movilidad del mercado laboral, buscando siempre, y entonces habría más competencia y no restricciones, por a veces por los tiempos de traslado, que también ayudarían a hacer disminuirse. Entonces, es soluciones modulares de vivienda que fueran de alto estándar, que tuvieran y permitiría también habitar lugares no habitables, que son más hostiles, pero como estarían adecuadas a esto, también podrían tener una cápsula para generar que todo el módulo de viviendas del conjunto habitacional estuviera cubierto de la lluvia, de la inclemencia del viento y del tiempo, en el desierto, en Puerto Deseado, Coyhaique, o también incluso Punta Arenas, porque son zonas poco habitadas. Entonces, te digo algo, si se levantan empresas como Apple, etcétera, Chile, se ganaría, y con el sentido tributario, ¿qué le entregaríamos? El sentido tributario para que ganen igual a costo, pero le entregaríamos certificación de trabajo al estándar requerido para acuerdos que se firmaron a nivel internacional y cumplían con el estándar mínimo laboral. Entonces, la OIT me gustaría ir a visitar China y recorrer todo China para ver si realmente los informes de la OIT son lo que dicen ser, porque se deja entrever que no dicen la verdad. Y todavía ocurren graves vulneraciones a los derechos humanos en trabajo en estos países. En Bangladesh, los niños están drogados y mujeres abusadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer de Chile una potencia mundial? Trayendo nuevas empresas que ya estén funcionando y ayudando a las empresas con mala fama a decir, ya hemos superado nuestra manera de ayer. No dejamos de existir, pero los males se van superando a poco. No se cambia las 4 por al mismo tiempo en auto, sino que cambiar una andando el auto, porque si cambiamos las 4, no desbarrancamos. Entonces tenemos que entender que esto es de largo plazo y necesitamos el apoyo de empresarios creíbles que unan su capital e incentiven también a fondos de inversión, family office, a que inviertan en estos. De esa forma apalancaría las opciones que tiene la FP para invertir en mercados locales y multilocales. Generaríamos industrias críticas como energética, robótica, software, viviendas, modulares, alimentaria y otras que surgen por ahí. Turismo, que es crítico. Entonces, el mercado hipotecario es fundamental porque el nivel de deuda que ocupa en la renta es como impacta en la renta de las familias, que un gran porcentaje hace que ante cualquier bache o crisis financiera pierdan sus hogares. De esta forma serían menos sensibles a crisis financieras y no al remate de sus hogares a bajo precio, cuando habría crisis familiares o sufrían el despido de sus principales fuentes de remuneraciones. También crearíamos una caída en los precios de los bienes hipotecarios y desintegraríamos la burbuja financiera que fueron las causantes de la crisis subprime el año 98, donde Obama tuvo que humillarse frente a estos déspotas republicanos que no querían hacer resucitar a Keynes aumentando el gasto fiscal. Gracias, Obama, tuviste que humillarte para salvar al país. Entonces es necesario verse humillarse y actuar en conjunto. Necesitamos empresarios de fuste que tengan experiencia y que han sido privilegiados y se sientan deudores y quieran ayudar a su país, invertir y amar al prójimo.
invirtiendo acá en nuevas industrias diversificando. Por ejemplo, invitar al Cencosud que invierta en retail, que invierta montos como accionistas y poniendo algún director, pero el 50% del Estado, no trabajadores, porque eso se lo va a variar, pero sí privados, que fueran de otras industrias, invitarlos a diversificar industrias bancarias. Ojo, la industria bancaria no tiene límite de rentabilidad, por lo tanto, poniendo límite de rentabilidad y los excedentes fueran invertidos en estos fondos de inversión. Family Office invierten solamente en activos financieros que generan empleo en países desarrollados o en vía de desarrollo, podrían ser atraídos acá. Entonces generaríamos empleo, entrar a nuevos mercados y podríamos también levantar empresas que están funcionando y traerlas con empleados, inclusive generando barrios populares de acuerdo a su cultura. Lo otro, daríamos un bien a Chile porque estaríamos industrias nuevas con empresas andando y un bien a marcas buenas, grandes como Yamaha, Apple u otras famosas que necesitan tener una conciencia limpia de sus utilidades. Y sería un ejemplo inevitable a que la humanidad dé un giro, a que la ventaja comparativa se base en la explotación laboral. Evelyn Matei tiene la medalla de oro y la bendición del Señor en sus manos. Puede ser la gran mujer que granjiló aquel último país para ser el primero, no solamente de la región, sino a nivel mundial, y de rendición a los que hoy muchos sufren de la vulneración de mujeres y de niños. Entonces, no solamente multiplicaríamos la producción a nivel nacional, sino que podríamos hacer competencia. Y países que necesitan diversificar el suministro que viene de China, a través nuestro podríamos ofrecer alimentos de diversas especies, diversificando todo con riesgos, ya no con inundación, con sistemas de cultivos en altura, de modo que subieran la tierra y aprovechar mejor el cuadrado, usando agua y lluvia para no sufrir la sequía y conservándolas y no sufrir sequía con trazabilidad de los productos que se cultivan. De esa forma entenderíamos la subida de las precios en las ferias con estructuras y camiones móviles que permitieran levantar estructuras mecanos y ofrecer ferias que estuvieran siempre, todas las semanas, en distintos lugares de la población, y de esa forma bajaríamos el precio y mejorar la alimentación, la salud preventiva de muchos hogares que hoy están diabéticos y sufren de trastornos de la salud debido a la alimentación y el hogar que es alimentarse bien. Necesitamos comer verdura, alimentarnos mejor, hacer más deporte, hacer más el amor, vivir más contento y disfrutar más la vida, gozar más de él, las bendiciones de la riqueza que nos dio el Señor, sembrar semillas nuevas, atrevernos a usar las riquezas que Dios nos da y no guardarlas en un cofre o en un granero que no bendice a nadie. Estoy seguro que hay empresarios que están choreados de que cobren más impuestos, pero sí entrarían a invertir bajo estos modelos, donde sería administración privada con aporte del Estado a través de créditos del Banco Mundial, con instrumentos internacionales, sabiendo que hay un proyecto a largo plazo dirigido seriamente y que obviamente que requeriría participación del Estado, sin duda, y de privados, pero bien diversificado, invitando a bancos, a Niaveiras, al señor Urenda, al señor Mate, al señor Uluxis, Sayé, Yarur y a todos ellos a que entren a diversificar los excedentes de capital o dividendos que han recibido o capitales que tengan invertidos en otros países, a traerlos a un país que puede ser fértil
y campeón mundial, dar vuelta de ser lo último, pasar lo primero. Y a bendecir también trayendo empresas ya en funcionamiento que pueden crear centros educacionales de acuerdo a las tecnologías actuales y así mejorar una reforma de la educación dirigida a lo que hoy se necesita, no crear estudiantes que puedan saltar cesantes. Entonces, iría todo en sincronía y no estaríamos sujetos también a las sequías. Habría trazabilidad de los precios, por lo tanto, habría un consumo frecuente de verduras y alimentos en ferias locales y por lo tanto daríamos competencia a las empresas de retail que son más caras y están muchas veces rentando más allá del mercado y siendo y manejando el capital de trabajo de los proveedores que le dan un crédito que le pagan harto tiempo sufriendo problemas de capital de trabajo y finalmente dejando de existir. Yo creo que es necesario que empresarios se pongan la mano en el corazón invitándolos que a través del mercado se comprometan con el prójimo, con sus recursos, invirtiendo en Chile y haciendo Chile un país líder, pensando en grande, con una derecha que se preocupe de la justicia y de la equidad, de crear un país bilingüe, a lo mejor no con profesores, pero sí que cada uno tenga derecho a una clave para entrar a un software, que con la autoinstrucción también aprenda que mediante su propio esfuerzo. Muchos han aprendido inglés y no todo la boca se le da en la comida, sino que aprende a esforzarse solo, estudiar después de la jornada laboral y tenga la clave para entrar a un programa que le vaya dando puntaje de asignación y lo vaya arrancando y teniendo sin incentivos. Es necesario un país bilingüe. Si queremos traer empresas extranjeras que esté funcionando y crear una certificación para el mercado laboral. De esa forma también estaríamos impidiendo subidas por regímenes populistas de que quieren bajar los laborales y aumentar el salario sin relación con la productividad de vida, porque al final genera un mal. Lo otro, ¿cómo disminuir los costos de los hogares? Le pregunté al gerente de Transbank, disculpe a los dueños, no quiero ofenderlo, pero ya han rentado bastante. El porcentaje que cobra sobre cada transacción es una explotación hacia el mercado de los hogares. Un 3%, ¿cuánto cobra? Sobre el porcentaje total de la venta, independientemente del monto. No hay límite. Debemos cobrar un 0,5, un 0,4, un 0,3 máximo y con monto máximo sobre la venta de 50.000 pesos. De ahí se mantiene el 0,3. No sé qué no es el máximo, porque eso impacta fuertemente a nivel agregado y eso puede ir en beneficio de reducir el IVA o cobrar el IVA a medicamentos de los ancianos, medicamentos necesarios para sobrevivir, como oncológicos, diabéticos o otro estilo, como la Liga Chilena de la Epilepsia. Le consulto. Nuevas ideas. Yo le pregunto si usted considera que pueden ser consideradas. Pasaría al filtro el del ministro Larraín, que no es de mi gusto, porque de la católica yo lo encuentro un poco. La mofa que hice lo encuentro un poco muy derechista, pero el filtro del señor Fonten a esta idea, le pregunto. También le pregunto. Eso no limita que la FP invertiría en fondos chilenos y dejar de que el Banco Central emita normativas que inviertan en instituciones de baja clasificación que hoy día se están permitiendo. Lo otro, creo que es necesario una reforma de la educación donde se enseñe a pensar, a criticar y proponer. Por ejemplo, se creen grupos de trabajo en donde se analice la historia narrada desde un punto de vista de un autor, de otro y de otro. Y así los alumnos formen, se discuta y se forme su propia opinión. Las clases serían muy interesantes, motivantes y no harían pensar. Tendría una opinión formada. Y se crearan, por ejemplo, ok, ¿qué pasó en el nivel, en el aspecto económico de los 63 al 80? Si estuviera muy informado, joven informado.
en un aspecto social, en un aspecto de evidencia, sin apasionamiento, sino de acuerdo a ciertos autores que se escogieron y yo pudiera escoger qué visión le acomoda más. Así también en religión, que se pudiera explicar las visiones reformadas, católicas y la mitología de por ahí que sobre nos han inventado, como la teoría de Darwin y esas cosas que venimos del mono. Pero que se pusieran seriamente y tuvieran la oportunidad de ser expuestas, explicadas, la diferencia entre una obra y las implicancias morales y la visión del ser humano, el origen y el propósito, dónde venimos y por qué existimos. Creo que es necesario que creemos alumnos enseñados a pensar, a criticar, proponer, a ser partícipes de la creación de un nuevo país que no solamente piense en nosotros mismos, sino que también en bendecir a las mujeres y a los ancianos, recogiendo y no desperdiciando nada. Nada va a sobrar. Todo lo que quede ayudará a bendecir a esas empresas que hoy sufren del mercado laboral. Entonces, escuchando y aplicando la palabra del Señor, como el sermón del monte, podemos multiplicar nuestros talentos y el uso de nuestros recursos de forma eficiente, diversificando y también ayudando a otros países a que no solamente dependan de China como por ahora, sino que se decidan a comprar a un igual costo que nos costaría a los costeños a igualar, digamos, debido a la experiencia, pero después equiparando porque traeríamos incluso la maquinaria misma y el puesto de allá y con los trabajadores andando. Un país multicultural incentiva la diversidad cultural, la enseñanza de otros idiomas y otras lenguas. Un país abierto al mundo, que ya no está al fin del mundo, sino que está en el centro, sirviendo y creciendo al mismo tiempo. Un país que pueda medir la franja de grasa y decir cuántos son los que están ahí como víctimas, padres, y cuáles son los delincuentes y terroristas. Hablar con Netanyahu y ponerse de acuerdo con 4 o 5 países. Crear muros, pequeñas villas, censar y decir cuántas familias están dispuestas a irse a Chile, que en un año podrían crear una ciudad que acogiera a 500 a 1000 habitantes palestinos, otra que estuviera en Brasil con Lula, otra que estuviera en Alemania, otra que estuviera en Noruega, otra que estuviera en Alaska tal vez, no sé, pero que nos dividamos la franja de Gaza y los habitantes que quieran irse de ahí con las familias a culturas que estuvieran preparadas para conservar sus aspectos culturales, pero no aspectos malos, vulnerantes, como por ejemplo el dominio del hombre hacia la mujer, controlar la justicia administrada por chilenos que examinaran bien su cultura y sacaran y no permitieran el aspecto vulnerante de algunas costumbres que tienen ellos. Me pregunto, ¿es posible que lo que practicamos en estas creencias, como por ejemplo, seamos reformados, vengamos de la cultura hebrea, seamos considerados pueblos originarios y tengamos nuestro propio sistema de justicia y no tener que someternos a visiones de tribunales de familia que con evaluadores desacreditados que parecen terroristas, más que profesionales evaluadores de la mente, del entendimiento y la razón, del espíritu, fuesen más bien magos, hechiceros, fraudulentos, que diagnostican mal el estado mental y nos quitan los niños de nuestros hogares? Te recuerdo que estamos en Chile, un país democrático. ¿Usted quiere ser presidenta? Por favor, si en algo le puedo ser útil con estas ideas, o si prefiere desecharla, es decisión suya, pero agradecería que fueran escuchadas. También mi petición de que actuara en favor de mi hija, Pia Guzmán, vulnerada. Le deseo la mejor de la bendición de Dios que es necesaria para que un país pueda crecer, ser equitativo, crezca con igualdad y vivamos más felices, donde no haya pobreza ni escasez, sino que comprobemos que la escasez es la humana, no los recursos que nos dio, que no vamos a saber usar por nuestra mezquindad. Que Dios la bendiga, bendiga a su familia
gran corazón. ¿Qué es lo que le falta por desarrollar? Dios le da el don para amar a todas las familias del país y buscar lo mejor, ya sean de derecha, de izquierda, morenos o blancos, como debe ser un presidente. Y me encantaría que fuera un presidente con un corazón abierto, mente, no impositivo, que tuviera experiencia y trayectoria y que nos y una visión mundial y que también involucrara y trabajara para que ya no hubiera ese odio y diferencia de clases entre que los empresarios no se preocupan mucho de lo social, los pobres viven con resentimiento por la falta de oportunidades, sino que los empresarios tuvieran la oportunidad de conducir su capital en beneficios sociales que fueran bien administrados, como el mercado, pero también con parte de financiamiento estatal. O sea, sería una solución de mercado, Estado, en conjunto, no divididos, sino actuando como cuerpo. Entonces, en resumen, algunas ideas. Y también le digo algo. Es necesario que practiquemos el uso de la tecnología para que no tengamos más barriendo las calles y contaminando siendo la polución, sino que se use, se haga reconversión a muchos empleados de la música de Santiago, que lo que barren las calles con escoba, como de ellos Florinda, de Don Ramón, los Chavos y los Ocho, sino que usemos la tecnología y compremos maquinaria para que ellos fueran reconvertidos y, por ejemplo, se usara no para emplearlo, sino para que crearan jardines o en la reconstrucción, en la habilitación de patrimonio nacional que está mal utilizados y es recurso ocioso que podría ser utilizado sin invertir en infraestructura nueva, sino en centros culturales o espacios para adolescentes para que pudieran realizar fiestas a horarios decentes y no crear una cultura borracha, carretera, que solamente sabe juntarse para reunirse, para embriagarse, sino que también permitir a adolescentes actividades juveniles, encuentros de sociedad y fiestas más tempranas como en otros países, para que los días también puedan practicar deportes y saquemos medallas en solidaridad, fútbol, ajedrez, natación, béisbol, básquetbol, innovar, básquetbol para los de menos estatura, innovemos en liga, una idea. Entonces, así también creamos un país competitivo, sano, que compite siendo amigo, como en el ajedrez, que al final siempre se dan la mano y son amigos. Entonces, en ese contexto, si recibo alguna crítica, no fue con el sentido de cuestionarla, sino de tratar de colaborar con la obligación de todo ciudadano. Le pediría también la colaboración con mi hija que está torturada, maltratada por decisiones dentro de una familia de San Miguel y jueces prevaricadores. Lo otro, creo que es necesario que hagamos un estudio de nuestra historia y no contemos cuentos de que Cristóbal Colón descubrió América y nos hicieron hueones caminando espejito por oro. Contemos la historia real, reciente y aprendamos del pasado, de cada presidente, su gestión, sus defectos, sus errores y también aprendamos de los errores, porque eso hace un gobernador, educar. Creemos jóvenes comprometidos con sus familias, con sus hogares. Es necesaria una policía infantil que asegure que en lugares de menores no entran mafias a abusar de las jóvenes sexualmente y a mancillar su pureza. Es necesario que se asegure eso. Se lo pido por favor, una policía especializada de menores que esté de guardia en todos los lugares donde hay lugares de menores, lugares donde se dejan los niños que no tienen papá. Una idea también sería esa. Si estos niños no están siendo alimentados espiritualmente, es necesario, tienen derecho a una religión, lo dice la Constitución. Convoco a toda la iglesia cristiana a que unidas
ofrezcamos colaborar con el Estado, lavándole los pies y yéndole a avisar, a decir, todo el domingo o los sábados, creando celebraciones y fiestas como las que hacía Jesús, con rondas de amor donde vayan. Iglesias unidas, preparadas y organizadas seriamente, dando lo mejor de lo mejor, una ofrenda al Señor para que es lo que Santiago quiere, asistir a los huérfanos y a las viudas. Y a estos niños los formaríamos con la palabra del Señor para que así pudieran sobrevivir a las tentaciones de este mundo y enfrentar al maligno diciendo, cuando diga, transforma estas piedras en pan, ellos responderían, no solo de pan vive el hombre. Niños que no buscaran, no fueran tentados simplemente con la riqueza o la prosperidad y la gloria de este mundo, sino que diría, solo al Señor servirás, tu Dios, haciendo el bien y amando al prójimo. Que creemos con música y nos dé una oportunidad de mostrar la verdadera religión. Todo el que ama ha cumplido la ley, con cánticos, con libros, historias de héroes bíblicos que pecaron como nosotros, pero que fueron transformados por la obra de Dios, nuestro Creador. ¿Usted cree que una generación que no agradecida de padre y madre va a generar un respeto a la autoridad y civilmente comprometida? ¿Usted cree que una generación que no honre al Padre de los cielos va a generar una sociedad que ama a su prójimo? ¿Cierto que no? Entonces no olvidemos de lo principal, de lo que nos pide el Señor, porque a Él le encanta bendecir a los que aman y derramar bendiciones abundantes y hacer reverdecer lo seco y dar vida a lo muerto y esperanza al desvalido y el débil hacerlo fuerte. Entonces, Él dice que el que humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Un llamado a la humildad, a pedirle perdón al Señor por nuestra ingratitud y pedirle la bendición para que en cada hogar se prenda una herida en honor al Señor y se ore la oración del Padre Nuestro, la que Él nos dejó cuando nos enseñó a orar, de corazón unidos, para pedir la bendición para cada familia de hogar, para que el pan nunca falte, ni el alimento espiritual, y para que nuestros vientres siempre estén contentos. Nunca falte el amor, ni la ayuda del vecino, del amigo, del Jesús, nuestro hermano mayor, y que nos transforma con su ley, que convierte el alma y el corazón. Es más dulce que la miel. Que los dichos y las palabras de nuestro corazón sean agradables delante de nuestro Señor. Que Dios la bendiga y la felicito por su humildad al pedir disculpas. Es una lección para todos nosotros que a veces nos cuesta reconocer los errores y vemos con más énfasis el resto que los nuestros. Muchas gracias, señor Matei, porque muestra autoridad, a mostrar la humildad que es requisito para ser autoridad. André Guzmán la despide y le recuerda también de mi hija mía, que sufre con urgencia maltrato por su madre, injusticia y perjuicio. 569-798-1756. 569-798-1756. Gracias.